Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen, amigos? Miren hoy, bolsita multiuso, es una bolsita muy vista. Miren qué bonita, con dos manijas más. Así, ¿qué hiciste? ¿Sabes? Una manija más corta. No, es así. Esta manijita cortita funciona como ojal. Entonces viene por aquí la manijita y súper práctica, divina, una dulzura esta. Y acá, ¿ven? Es una bolsita muñequera o bolsita ojal. Ustedes la van a llamar como más les guste. Pónganle nombres porque es muy divertido. Yo me divierto mucho poniendo y buscando nombres a mis tejidos. Miren qué bonita. Esta es un clásico también, como muchas veces tejemos aquí. La vemos en infinidad de materiales. Queda divina, es súper práctica. La guardamos en nuestra cartera, en nuestro bolsito y nos ayuda luego para, si tenemos alguna compra por ahí, que cuando salimos las mujeres somos muy peligrosas, compramos mucho por ahí y estas bolsitas nos salvan. Es divina, es práctica. Si la hacen con un material fino, como les cuento en el tutorial, bueno, tienen un bolsito para la noche con algún brillito del hilo, algunas piedritas bordadas. En esta ocasión utilizamos estos cuadraditos que los van a ver conocidos. Acá tengo el gatito, miren, la voy a dejar por ahí. Esta ya tiene un ovillito de lana. Miren el gatito lo hemos hecho en el canal, entonces estoy aprovechando estos cuadraditos, ¿ven? Y hacemos estas bolsitas, pero también les muestro cómo podemos hacerla con un paño tejido, sin que uno tenga muestras, lo puede hacer igual. Así que bueno, acá se aprovecha todo. Y como estas bolsitas tenía muchísimas ganas de tejerlas y compartirlas con ustedes, miren lo que son. Una dulzura. Por aquí entra la manito y, como les cuento en el tuto, un ovillito, nuestro estuchecito con aguja. Nos vamos por ahí a tomar solcito, a tejer un rato con estas bolsitas súper prácticas. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? Acá están de cerquita estas dos bellezas, esta bolsita ojal. Miren qué linda, qué práctica, ¿eh? Las hemos visto muchísimas veces en muchísimos materiales. Obviamente no me podía faltar a mí mis lanitas de colores. Miren qué bonitas estas bolsas. Son pequeñitas estas, súper prácticas, porque si la hacen con un hilado más delicado, hacen un bolsito para vestir tranquilamente. Si la hacen con colores, para llevar el celu, un monedero. Estas manijitas más cortitas es para pasar esta otra más larga. Obviamente están vacías, no tienen nada, pero si no, el mismo peso forma muy bien la bolsita y la llevamos aquí. ¿Quieren cargar un ovillito, una agujita? Nos vamos a tomar sol. Nos llevamos nuestro tejidito en un pequeño bolso. Miren qué divinas. Obviamente cuando ven estos cuadraditos ya saben, son los que tejimos aquí en el canal. Miren lo que era este gatito divino. Bueno, ¿dónde lo empleé? En esta bolsita. En la parte de atrás utilicé el mismo cuadradito pero sin nada, porque para llevarla solo que tenga un frente. ¿Ven? Ahí. Miren, fácil y divinas, no solamente fáciles, sino divinas. Esta flor también la hicimos hace un tiempito, bellísima flor. Miren cómo lo hice, combiné con los ovillos que hemos ovillado hace ya unos cuantos años. Enseñé a hacer estos ovillos de colores, multicolor, con los restitos. Miren qué belleza los trabajos que podemos hacer. Bueno, acá combiné con estas lanas y en la parte de atrás solo vareta. Ustedes eligen. Por ejemplo, voy a traer aquí, miren, acá tengo uno de los gatitos que hemos tejido, estas pequeñas muestras. ¿Recuerdan esta flor? Miren qué belleza. Le hacen un marco más grande si lo desean y luego lo aplican para una de estas bolsitas. Acá tenemos otra de esta florcita. Ven, le van agregando más vueltas y hacen un cuadrado más grande. También tenemos que era el punto waffle. ¿Se acuerdan de esta muestra que hicimos? Bellísima. Bueno, con estos cuadraditos que ya tenemos, o podemos agregar algunos así, los vamos mezclando. Por ejemplo, si tienen dos pequeñitos,
o a un lado y hacen un bolso más ancho. El tamaño lo van a determinar ustedes. Yo hice estas pequeñas como para que noten y que tengan una muestra pequeña, pero la verdad que como bolsita para salir del apuro, cargas el celular, cargas el monedero o un par de anteojitos y salís, tenés esta bolsita súper cómoda porque la colgamos ahí en la muñeca y con este pequeño ojal se traba, se cierra, no perdemos nada, queda divina. Tienen la opción, si ustedes lo desean, las pueden forrar, ¿eh? O no, si el punto es bastante cerradito y no tienen nada pequeño para guardar, la pueden tejer directamente y así sin forrar la pueden utilizar. Bellísimo de cualquier forma, esta no la forré, pero se supone que si pones unos anteojitos o el celu, o como les mencionaba, un ovillito de lana, la agujita y salimos a tejer, a tomar aire. Bellísima la idea, así que bueno, arrancamos, miren. Las voy a dejar por ahí un costadito. Ustedes busquen alguna muestra que tengan o inician de cero también. Puede ser como ustedes quieran. La pueden hacer, por ejemplo, todo un paño. Obviamente tiene que ser doble porque lo vamos o a doblar a la mitad o tejemos dos cuadraditos y luego agregamos lo que serían las manijitas. Entonces, yo voy a partir de este cuadradito y voy a tejer la parte de atrás. ¿Cómo vamos a tejer la parte de atrás? Con algún color que quieran. Vieron que yo les mencionaba, si quieren pueden ir combinando estas que son divinas, la verdad que queda hermoso tejido. O pueden agregar colores que les guste, colores que a ustedes les guste y van agregando puntos. Pueden ser varetas, puede ser, yo voy a combinar, por ejemplo, a ver, voy a tomar este gris que tengo, pero puede ser cualquier color que combine que quede bonito. Este gris es distinto, pero lo voy a usar igual. Entonces, me gustó esto para mi frente, tengo que lograr otro igual, que sería la parte de atrás. Ustedes pueden elegir, pueden hacer todo varetas, pueden hacer un granny, empiezan a hacer un cuadradito como está aquí y le dan el tamaño de este otro que tengo ya formado. O directamente tejen todo en vareta y forman un cuadrado del mismo tamaño. Es muy, muy fácil. ¿Quieren hacer, por ejemplo, pancitos? ¿Quieren tejer pancitos? Entonces, tejen el de orillo y acá empieza un pancito, una cadena, salto un punto y tejo otro pancito ahí o dos cadenas. Así en la próxima hilera tejo un pancito igual, salto dos puntos de base en todo caso. ¿Ven? Pueden hacer pancitos también. Tejo 3 varetas, 2 cadenas, la trama que ustedes quieran. Si tienen 2 de estas muestras, yo tenía 2, pero como son colores muy muy distintos, voy a usar este y a este mismo gris le voy combinando colores que me gusten. Salto 2, así, ¿ven? Y van haciendo pancitos para lograr tener el tamaño. Me voy a quedar tejiendo tantas hileras como me pida el tamaño de la base que tengo. Yo estoy aprovechando estas pequeñas muestras que tengo, pero ustedes pueden hacer un rectángulo todo con pancitos, todo con vareta, con algún punto en relieve. Ya vieron, allá utilizamos esos pequeños cuadraditos de los gatitos, las flores. Siempre está bueno, ya que tenemos varias muestras tejidas en casa, podemos aprovechar. Bueno, acá le voy a agregar un puntito ahí. ¿Ven? Yo ya hice mi hilera de pancitos. Esta es la que voy a ir respetando. 2, 3, giro. Acá voy a tejer las 2 cadenitas de separación y ya en el hueco tejo el pancito que corresponde. Entonces voy a formar esta trama y como tiene huequitos medios grandecitos, yo a esta bolsita la puedo forrar con cualquier tela que tenga, alguna tela que combine, un pedacito de tela que tenemos seguro tenemos un trocito de tela en casa
y le hacemos un forro porque se imaginan que acá estoy tejiendo pancitos con un calado más grande. Entonces ahí sí tendríamos que forrarla. Pero bueno, es una trama que elegí ahora en este momento, no lo había pensado. Y si no, directamente pueden tejer todo en vareta, pueden tejer media vareta, lo que ustedes quieran, lo que les guste, lo que les indique, el material que tengan, puede ser con hilo de algodón, puede ser con lana, lo que ustedes deseen. Ven que acá me estaba faltando una vareta. Bueno, quería mostrarles acá este simple paso de cómo hacer estos pancitos, pero ustedes elijan. Así que yo me voy a quedar tejiendo hasta darle la altura de este cuadradito y comenzamos a tejer luego lo que sería parte de las manijas. Pero es algo simple, miren. Me quedo tejiendo. Bien, miren qué bonito, acá lo terminé y qué es lo que agregué. Ven, yo tejí este caladito, pero luego le voy a hacer una fundita de tela. Lo doblamos a la mitad. ¿Qué más hice aquí para adelantar? Porque estos son pasos muy simples. Todo alrededor, ven, todo alrededor punto bajo. Toda una vuelta alrededor del pañito, todo punto bajo. Una vez que dimos toda la vuelta de punto bajo o algún punto que ustedes quieran, en inicio yo punto bajo porque emprolija todo, pero luego si ustedes quieren agregar punto vareta, media vareta o más hileras en punto bajo, le van a dar el tamaño que realmente quieren si lo quieren más ancho. Pero recuerden que luego vienen las manijas, entonces se va a ensanchar un poco más. Entonces, en principio, la vuelta de punto bajo para emprolijar todo, unificar todo, que quede muy bien. Ahora, con este color o con el color que ustedes quieran, vamos a unir lo que sería la parte de las manijas. Entonces, ¿dónde voy a unir? Aquí en este extremo. Voy a dejar una colita, busco uno de los extremos y ahí ajusto con un puntito. Voy a hacer una cadena para dar uno de los largos. Vieron que son distintos largos. Ven que una es chiquitita porque va a ser el ojal. Más o menos vamos a calcular una cadena que llegue aproximadamente a la mitad del tejido, un poquito más. Entonces, acá en esta cadena ustedes pueden hacer, yo voy a hacer 50 puntos. Bien, acá tengo 50 puntos, que sería para la manijita más larga, tranquilamente. Miren, voy a poner del lado del revés el paño y voy a buscar este otro extremo. Primero, importante, como siempre lo digo, verificar que la cadena quede derecha, porque luego sobre esta cadena nosotros tenemos que tejer. Y si queda como retorcida, se van a acordar de mí. Y yo quiero que se acuerden de mí con felicidad. Entonces, acá está la cadenita bien derechita. Vengo al punto del extremo de aquí, ajusto y voy a cortar. Bien. Unificamos lo que sería la manija larga. Ahí. ¿Ven? Puede ser de este lado, puede ser de este lado. No, eso es indistinto, para donde a ustedes más les guste. Y ahora, para la cortita, calculen aproximadamente la mitad. Podría agregar unos, voy a ir por el lado de atrás para empezar esta cadenita. Unos, no sé, 26 puntos, podría ser tranquilamente. Entonces acá repito lo mismo, voy a hacer una cadena bien ajustadita de inicio. Y ahí empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Para la manijita más cortita tengo 26 puntos en total. Recuerden que va a ser mitad y mitad. Ahí. Esto es lo que va a formar el ojal. Entonces, también verifico de tener bien derechita mi cadena. Vengo hasta este otro extremo. Ahí.
elijo el punto bien de la esquinita y tejo un punto deslizado, una cadena para nudo, estiro, listo. Bien, acá tengo ya formado el largo de cada una de las manijitas. Esta va a ir por dentro y una hace de ojal, la otra hace de manijita. Ustedes lo quieren hacer un poco más largo, lo pueden hacer más largo a esta que es cortita y a esta que es más larga, un poco más larga. Bien, tenemos la base para las manijitas. Ahora vamos a ir hasta aquí abajo. Las vueltas van a empezar desde la base del bolso. Ustedes van a elegir el punto que quieran. Yo acá, por ejemplo, hice vareta, media vareta y vareta. Combiné colores. En esta otra, que queda divina, hice una vuelta de vareta. La próxima vuelta fue una media vareta, pero en relieve. Y luego una vuelta de vareta. Ustedes van a elegir. Estos son los bordes, que eso viene después. Esta queda con relieve, como en este otro lado. Miren qué bonito que queda. Y la otra queda así lisita, que también queda súper, súper bonita. ¿Bien? Entonces, acá yo elegí este color celeste. Con este color voy a combinar para esta bolsita. Y comienzo en la parte baja del bolso. Acá. Porque vamos a tejer en forma circular. Entonces, la unión de los puntos va a quedar aquí abajo. Y no se va a notar. Bien. Ahora vamos a comenzar a tejer sobre cada uno de los puntos bajos que habíamos hecho. Como para emprolijar y emparejar todas las combinaciones de puntos que tengamos en la base de este paño. Entonces ese punto bajo nos permite que este trabajo quede súper prolijo, que quede bonito y nos sirve como guía para ver dónde vamos a pinchar cada una de estas varetas. Elegí vareta. ¿Quieren hacer un punto en relieve? Pueden hacer un punto en relieve. ¿Lo quieren hacer todo con punto bajo? Estaba mirando si acá me estaba saltando uno. Si lo quieren hacer todo en punto bajo, lo pueden hacer todo en punto bajo, varias vueltas. Ustedes van a elegir. Acá hay que utilizar lo que nos gusta a nosotros, el material que tengan. Hoy les mencionaba, si tienen un hilo finito, delicado, como para un bolso de vestir, estos bolsos son preciosos. Lo pueden combinar con algún hilado con brillo y tienen un bolso de noche impequete para lucirse. Bien, acá me encontré con la cadenita. Vieron que decía, tenemos que cuidar de que esa cadena quede derecha. Esta hebrita que dejé yo me la puedo ir llevando o la dejo ahí atrás y luego la voy a esconder por dentro del tejido. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ir en búsqueda de esas cadenas. Esta primera va a estar ajustada porque yo le di con amor y cariño, fuerza, para que quede bien sujeta esa cadena. Y ahora nos tocaría tejer punto por punto. Así. Fácil no, recontra fácil, divina. Le dan el tamaño que quieran, usan el hilado que quieran, para la noche, para la tarde, para hacer un pequeño mandado llevamos los billetulis ahí en un monedero, como les mencionaba, un ovillito de hilo, una agujita en un estuche para no perderla obviamente. Nos vamos a tomar solcito a una plaza, nos ponemos a tejer. Lo quieren usar para una fiesta, usan hilos bonitos, con brillo, sin brillo. Bueno, ya saben. Es un bolso para hacerlo de muchísimas maneras. Así me voy a quedar tejiendo todo en varetas hasta llegar a este punto. Miren qué fácil. Miren, ya di toda la vuelta, cerramos esta hilera con un puntito deslizado, cadenita. Yo corto acá la hebra. Miren qué bonito que queda, miren qué bonita. Esta es la parte corta. Obviamente que lo que hacemos aquí lo hacemos en la otra manijita. ¿Qué les iba a decir? Yo corto esto porque voy a combinar colores. Ustedes quieren hacerlo con un solo color
y siguen dando vuelta, acá mismo levantan y continúan con los puntos. Pero como yo quería combinar, porque me gusta combinar, ya se han dado cuenta que aquí en el canal hay mucho color. Bueno, esta hilera yo elegí hacer medias varetas. La pueden hacer en relieve como les mostré, en el que está hecho con multicolor, o la pueden hacer así, lisita, les queda la media vareta que queda muy linda. Yo creo que el punto que a mí más me gusta de crochet es la media vareta. Me encanta cómo queda este punto. Miren qué bonita. Toda una vuelta con media vareta. Y termino con toda una vuelta con vareta en color celeste. ¿Sí? Así que me voy a quedar tejiendo estas dos hileras porque son súper fáciles. ¿Vieron? No sé si se dieron cuenta, yo cuando puedo, en el momento que puedo, me voy llevando las hebras para luego evitar tener que estar escondiendo esas hebritas. Es un trabajo menos y aprovechamos este momento. Bueno, me quedo tejiendo esta vuelta de medias varetas y una próxima con el color celeste también con varetas. Y ya les cuento después cómo seguimos. Bien, miren, terminado el trabajo, la unión ahí, y ahora faltaría cerrarlo. Yo del otro lado ya lo adelanté, terminé con la manija larga, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a cerrar? Con el color que ustedes elijan combinar. Yo elegí este gris, que es un poquito más oscuro que el de fondo, pero me gusta la combinación. Podría ser con el mismo color aquí de las varetas, alguno de estos colores. Bueno, yo elegí el gris. Entonces lo voy a girar. Vamos a ubicar el borde ahí, bien, que coincidan los dos bordecitos. Y si quieren le ponen algún ganchito, algún alfiler. Y acá simplemente yo lo cerré con punto bajo, pero pueden hacer un punto cangrejo, lo pueden coser, pueden hacerlo más ancho si quieren con alguna vareta o algo así, algún punto que a ustedes les guste, ustedes eligen. Y acá simplemente es unir hasta ese borde que les mencioné, ahí con un puntito bajo, y vamos combinando. Esta hebra me la voy llevando y vamos a tomar punto por punto. ¿Ven? Uno ahí y uno del otro lado. Es un tramo muy cortito porque son bolsas pequeñas. Ustedes ya saben que le pueden dar el tamaño que quieran. Y tienen varias bolsitas si se dedican a vender. Las pueden hacer con hilo de algodón si les gusta. Todo eso se los conté en el tuto. Ven, acá es simplemente ir uniendo con un puntito bajo. Todas estas hebritas luego se van a recortar. Me voy a quedar uniendo toda esta pieza hasta llegar a este bordecito, que es donde termina la bolsa. Y después tiene una terminación más. Hasta acá y ya les muestro cómo seguimos. Pero es muy fácil. Bien, acá una vez que terminamos, ahí se terminó la vueltita, hicimos la unión aquí abajo. Ahora vamos a cerrar la bolsa. Yo la cerré con puntos bajos de los dos lados. La otra manija que es más larga ya la terminé y ahora se las voy a mostrar. Entonces, yo elegí hacerlo con punto bajo. Pero pueden hacer punto cangrejo, la pueden coser, lo pueden hacer un poquito más ancha si quieren hacer con vareta. Ustedes eligen con media vareta, como está aquí. Ustedes van a elegir. Bueno, ¿qué les voy a mencionar? De este lado, del otro lado yo ya uní en punto bajo y di toda la vueltita a la manija. Entonces, para que los dos puntos bajos me queden hacia la derecha, como empecé del otro lado, que ahora después se los muestro, a esta manija lo que voy a hacer es dar vuelta y empezar a tejer desde aquí. ¿Por qué? Porque quiero que el punto bajo, cuando venga tejiendo por aquí, también me quede de frente. Si ustedes notan, el punto bajo aquí está de frente. Si yo lo miro de la parte de atrás, tiene otra forma. Entonces, para que de los dos lados, de las dos manijas, como está aquí,
me quede del lado de enfrente, entonces a esta manijita la tengo que empezar por detrás. Es muy fácil, solo que una de los laterales empiezan a unir desde acá y dan toda la vuelta de la manijita y termina ahí. Y a esta la voy a hacer al revés. Empieza aquí, doy toda la vuelta de la manijita y luego comienzo a unir. Pero ya se los voy a mostrar. Ahora cuando les muestre el trabajo terminado se van a dar cuenta. Acá es donde tendría yo que empezar a unir. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Yo me voy a guiar con estas dos varetas. Y cuando llegue aquí me voy a guiar con estas dos, porque a partir de aquí para abajo se une todo. Entonces, me guío en estas, acá puedo empezar ahí, y empiezo a hacer un borde para esta manijita. ¿Ven? Simplemente punto bajo. Ya les dije, ustedes van a elegir el punto que quieran. Podría ser cangrejo también y queda muy bonito. Pueden unir los laterales del bolso y luego también le pueden sumar un punto cangrejo. Quedaría muy bonito. Quieren coser, lo pueden coser en la unión del bolso y luego pueden tejer, por ejemplo, un picot todo alrededor. Son varios puntos que son fáciles y ustedes pueden decidir con qué punto decorar los bordes y la unión de estos bolsitos. Ahí voy llegando y hasta aquí. Esta vareta la voy a dar vuelta. Hice el borde de la manijita, pero ahora tengo que empezar a unir los puntos. Entonces, ahí voy a tejer esta vareta junto, miren, van a unir ahí los dos bordes de la bolsita que va a coincidir y acá directamente a este punto que sigue, ahí, lo voy a unir ahí, donde empieza el bordecito, ahí. Así la unión de la manijita me queda bien pegadita y no se ve ningún huequito del color de fondo. Y luego voy tomando el punto de aquí y el punto de atrás. ¿Ven? El punto de aquí y el de atrás. Entonces, al mismo tiempo que hacemos el borde, vamos uniendo el lateral de la bolsita. Fácil, fácil. ¿Ven? Entonces, ya tenemos el borde y tenemos la unión del bolsito. Así me voy a quedar tejiendo hasta llegar aquí y recién ahí corto la hebra. Bueno, acá terminé, me faltaría solamente enhebrar esta colita y llevarla por dentro del bolso y la escondemos sobre el mismo color. Entonces, empezamos aquí atrás, damos toda la vueltita y comienza la unión del bolso. Lo mismo hice con la otra manija, ¿ven? Solo que acá, para que este borde del punto bajo me quede hacia adelante y este también, a este lado lo vamos a empezar desde aquí. Empieza la unión. Cuando llegamos a la unión, solamente vamos a ir formando el borde de la manijita y cuando llegamos acá, el hilo se cortaría ahí y luego a esconder. Se puede esconder por dentro, nos queda el bolsito unido. Les mencionaba, como este escaladito, si ustedes lo desean, con un trocito de tela lo forman. ¿Qué nos faltaría para esto? Que es prácticamente nada, muy poquito. Es empezar a hacer todo un borde que va a venir todo por las manijitas, todo por detrás, todo por la manija. Vengo por acá y termino ahí. ¿Qué puede ser? Con punto bajo, con vareta, con picot, con punto de cangrejo, el punto que ustedes quieran. Pero vamos a hacer una hilerita más como para completar este trabajo. Yo lo voy a hacer con punto bajo como venía haciendo todo el contorno de este bolso,
pero ustedes elijan. ¿Quieren hacer esta parte un poquito más alta? Bueno, le dan un par de vueltitas o tejen varias vueltas acá y luego las manijas. Es jugar, como digo siempre, la agujita nos permite jugar con una hebra y formar lo que más nos guste. ¿Bien? Me fui llevando esta colita de paso, pero bueno, ustedes ya saben, quedan esas hebritas luego para esconder, que quede todo el trabajo bien prolijo. Ahí yo voy repasando todo con puntito bajo. Cuando llego a la esquinita, voy a hacer una muy pequeña disminución acá. Ahí puedo tomar una hebra y me voy aquí y cierro estos dos puntitos juntos. Y luego, como acá habíamos hecho esta cadena para sujetar estas varetas, entonces desde la vareta, desde la cadenita, sujeto mi punto bajo. ¿Ven? Ahí. Así voy a dar toda la vuelta de lo que serían las manijitas. ¿Ven? Y nos va a quedar el borde como más completo, el trabajo más, más prolijito, todo un borde de este lado, un borde de este. Y me quedo tejiendo y después se los muestro. Fácil, ¿eh? Listo, mis queridos amigos, miren qué bonita que queda. Ahí tiene el borde, acá tenemos el ojalito. Yo guardé acá un ovillito. Ponemos nuestro estuche con agujitas. Y miren qué bonita que queda. Esto se supone que ahí queda abrazadito. Esta también. Bueno, esta es más pequeñita. Miren qué belleza, cómo quedan. Súper prácticas estas bolsitas para poner en la cartera, para tener una bolsita siempre de refuerzo. Cuando salimos siempre algo traemos. Cuando va con mi cartera, siempre tiene que haber bolsitas. Así que estas bolsitas y unas cuantas más que hemos hecho en el canal, la verdad, divinas todas. Pueden aprovechar esos cuadraditos que hemos hecho, que hemos tenido en casa guardados en cajas, en bolsas, todas las muestras, todo le podemos dar otra vida y surgen estos trabajos que son maravillosos. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica, que se diviertan uniendo y haciendo estas bolsitas hermosas. Nos vemos en otro tutorial, por supuesto. Muchísimas gracias. Besitos. Chao.